de ecofeminismo, y nos interesa hoy día particularmente porque estamos frente a un proceso constituyente. Nos interesa poder entregar algunos elementos de ecología y ecología política como contenidos para la nueva constitución. ¿Y por qué eso es relevante? Porque en general se está planteando que debemos tener una constitución ecológica. Se ha planteado de que tenemos que mejorar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero la verdad es que aparentemente es una constitución con algunas reglas que se cambian y con que le ponemos lo verde como por el lado. Entonces, por eso es tremendamente relevante poder plantear qué es lo que es ecología y qué es lo que es ecología política, a diferencia de lo que es la ecología o las políticas ecológicas, que obviamente son componentes de cualquier modelo de desarrollo, sea neoliberal, sea el que tenemos en Chile, y que incluso podría enverdecerse la constitución que tenemos hoy día. Entonces, desde esa perspectiva, preparé una presentación corta de unas 18 o 20 transparencias, con el objeto de tener los elementos de qué significa ecología, qué es lo que significa ecología social y ecología política, y cómo eso implica claramente un paradigma enteramente distinto para armar una nueva constitución. El día de hoy vamos a ver lo que es ecología, ecología política, y vamos a dejar señalados los principios para la próxima clase, que es el día 7 de julio. Vamos a ver cómo esos principios se podrían incorporar en el nuevo proceso constituyente en Chile. Entonces, vamos a ir a la primera diapositiva. Donde vamos a ver los contenidos que vamos a ver hoy día, es ecología, ecología social, ecología política y el proceso constituyente. Adelante. Joaquín, si me las pasa, no sé si te digo adelante o la siguiente. Cualquiera, como te acomode. Primero un tema importante para todos es el tema de ecología. Ecología es una palabra relativamente reciente. No es una palabra que hayamos ocupado nosotros como especie humana, ni siquiera en la cultura occidental. Es una palabra relativamente nueva, de fines del siglo XIX, y la verdad es que es una palabra que creó el biólogo alemán Ernest Haeckel, y la primera vez que aparece esta palabra es en su obra Morfología General de los Organismos, donde hace la primera clasificación de las especies. Haeckel es discípulo de toda la línea de evolucionista, y obviamente fue él el que creó esta palabra, que unió la palabra del griego oikos, que significa lo que me rodea, el entorno, la casa, y logos, que es conocimiento, y por lo tanto la palabra significó el conocimiento del entorno, de la casa, del ambiente. Por lo tanto, es una palabra nueva y es un poquito más vieja que la ciencia ecológica, pero lo importante de señalar esto es que claramente implica una nueva visión y un nuevo paradigma. Y ecología en general fue, digamos, muchos años una rama de la biología, y a diferencia de cada uno de los individuos o cada una de las especies, lo que estudió son las interacciones entre los seres vivos y el medio ambiente en la naturaleza. Es decir, no solamente se estudia la naturaleza, sino que la interacción de los seres vivos entre ellos y con los elementos de la naturaleza. Y por lo tanto, en general, consideró la ecología dos elementos que son tremendamente importantes, tanto para la ciencia como para la política, que son los factores abióticos, es decir, las condiciones ambientales, como conocemos nosotros, el clima, los ecosistemas, las distintas especies, pero también, digamos, integró los
los aspectos bióticos, la biosfera, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas, etc. Y por lo tanto, toma esta casa común o este entorno, lo toma como un total en el cual distingue los seres vivos de los seres no vivos, por ejemplo, el clima, la superficie del suelo, el agua, etc., y establece las relaciones entre los seres vivos, pero también las relaciones entre los seres vivos y su ambiente. Por eso que fue una ciencia que empezó su mirada desde lo biológico, estudiando solamente los seres vivos, pero después empezó a utilizar elementos de la física, de la química, de la geología, de la geografía, de la estadística, etc. Adelante. Nosotros tenemos esta nueva disciplina, que es una ciencia nueva, que incorpora entonces las ciencias de la atmósfera, la geología, la ciencia del comportamiento, la bioquímica, la fisiología, la genética y la hidrología. Y por lo tanto, se puede decir que es la primera ciencia que es una interdisciplina o una ciencia multidisciplinar. Requiere para abordar esta relación entre los seres vivos y de los seres vivos con su entorno, con los aspectos no vivos, requiere el apoyo de elementos de todo el resto de la ciencia. Y eso implica un primer elemento que después vamos a ver, que es un desafío también para una constitución ecológica o una constitución desde la perspectiva de la ecología política, que es que no es una mirada simple, no es una mirada lineal, sino que es claramente una construcción de conocimiento complejo. No se refiere solamente a un elemento, a la biología, por ejemplo, sino que se refiere a también cómo la biología está constituida por genética, está constituida por elementos químicos, pero también se relaciona con elementos también de la químicos o físicos de la atmósfera. Por lo tanto, no es una mirada como las ciencias, las primeras ciencias, la biología o la química o la física, sino que es una ciencia que incorpora elementos del resto de la ciencia, y por eso se ha señalado que la ecología es la primera creación de las ciencias complejas, del pensamiento complejo. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que establece el medio biótico? ¿Qué es lo que vimos? Que son todas las especies vivas, animales, incluidos los humanos, vegetales, hongos, bacterias, virus, etcétera, etcétera, con el medio abiótico, que sería la atmósfera, el aire, el agua, el suelo, etcétera. Y en cada uno de ellos, en general, la ecología va a ver la cantidad de materia, pero también la energía y la información, como los tres elementos fundamentales. Y va a estudiar la abundancia y la distribución en el tiempo de estos elementos vivos en el ecosistema adelante. Adelante, Joaquín. Entonces, ¿qué es lo que incluye la ecología? En general, va a incluir todas las características, tanto de forma morfológica, fisiológicas de los organismos, y las consecuencias de esa forma y de esa fisiología para la abundancia y la distribución de las especies. Y eso en general va también a ir a cómo responden estos organismos al medio ambiente físico, cómo van evolucionando en el pasado, en el presente, las interacciones dentro de estos individuos en su propia especie, pero también con poblaciones de otros individuos. También los flujos de energía y materia entre los sistemas ecológicos, por ejemplo, los alimentos, etcétera. Y después la estructura dinámica en los sistemas ecológicos. Entonces, en general, la ecología va a estudiar los individuos, es decir, distintos individuos dentro de una especie, va a estudiar poblaciones de las mismas especies
o poblaciones, interacciones entre poblaciones de especies, va a estudiar comunidades, es decir, cómo se organizan distintas poblaciones de especies entre ellas, va a estudiar ecosistemas, cómo esas poblaciones se comportan en distintos ecosistemas, bosques, desiertos, orillas de mar, montañas, alturas tanto, etc. Y va a estudiar en general, la ecología también va a estudiar la biosfera en su conjunto, es decir, todo el sistema vivo, todos los sistemas vivos de este planeta en su conjunto que poseen ecosistemas, que poseen comunidades, que poseen poblaciones y que poseen individuos. La siguiente. Entonces, hay distintas ecologías. Cuando ustedes vean o vean las mallas curriculares de la ecología, van a ver en general autoecología, que es la ecología vinculada al estudio de los individuos, de poblaciones, y hay ecología de poblaciones, hay ecología de comunidades que van a ver la diversidad, la composición, la riqueza, la abundancia, la dominancia dentro de esas comunidades. Van a ver ecología de ecosistemas, donde se van a ver los ciclos bioquímicos y las sucesiones ecológicas. Y por lo tanto, vamos a ir viendo que cada uno de estos niveles implica un conocimiento con una complejidad mayor o con una complejidad menor. Yo tampoco lo conozco, solamente lo digo como de tinca, ¿cachai? Nunca lo he visto en persona ni nada. La siguiente. La siguiente, Joaquín. La siguiente. Entonces, en general, en síntesis, lo que nosotros vemos, y esto es importante comprenderlo bien, porque después vamos a ver cómo la ecología pasa a la política. Vamos a ver que en general la ecología genera una mirada compleja porque son sistemas complejos. Desde los virus, las bacterias, los carnívoros, los depredadores de los carnívoros, hasta obviamente los humanos, son sistemas complejos de relaciones. Ahora, paralelamente a la ecología y con el mismo paradigma sistémico, la ecología también tiene una rama vinculada a lo social, que es la ecología social, que obviamente también corresponde a una ciencia social que es compleja, que no es como una ciencia tradicional, como las ciencias sociales, como la historia, o etcétera, que en general son procesos de estudio, la arqueología, etcétera, que tienen miradas lineales del desarrollo de la ciencia. La ecología social, y vamos a la siguiente, por favor, Joaquín. La ecología social, y esto nos empieza a interesar mucho, justamente por lo socioecológico, que hoy día es un lenguaje que ya se asumió un poco por los movimientos sociales. La ecología social, ¿qué es lo que plantea? Y es aquí donde es esta intuición de los movimientos sociales en plantear que lo social tiene una cara ecológica, o lo social y lo ecológico son dos caras de la misma moneda. En general, la ecología social lo que plantea es que todos los problemas ecológicos y ambientales son también problemas sociales, que tienen que ver fundamentalmente con una mentalidad, que tienen que ver fundamentalmente con un sistema de relaciones sociales basadas, dice la ecología social, en la dominación y en la jerarquía. Y es este el problema que genera los problemas ambientales y los problemas sociales, es porque no hay un concepto de relaciones complejas y múltiples, sino que en general lo que tenemos es una relación de jerarquía y de dominación. Y en general lo que plantea también la ecología social es que cuando nosotros vamos a ver la realidad ecológica, vamos a ver
problemas de fondo más graves que los creados por el desarrollo de la economía moderna. Y en general tenemos que buscarlos, dicen, en las raíces del desarrollo, buscarlos en los orígenes de una economía basada en el concepto de crecimiento. Y en general se plantea que el problema actualmente para la ecología es la economía de mercado, una economía que promueve la competencia en vez de la colaboración, la competencia entre las personas, por eso es ecología social, una economía que se basa en la explotación y no en el vivir con armonía o en la reciprocidad, una sociedad y una economía que no solamente explota la naturaleza, sino que explota a la misma gente. Y existe explotación entre el hombre y la naturaleza, pero también explotación entre las personas. Y por lo tanto, señala en la ecología social que tenemos que comprender los mecanismos sociales y trabajar en la construcción de una sociedad ecológica que transforme radicalmente las relaciones básicas, superando el enfoque de la conquista, el enfoque de la explotación o del extractivismo, y particularmente también en términos políticos, que supere el enfoque del poder fundado en la jerarquía y en la dominación. Entonces, acá vamos a ver que la ecología social tiene elementos de la ecología como ciencia, pero también tiene una serie de elementos que empieza a estructurarse vinculado a la política, a ir generando un discurso social para una denominación o una formulación de ecología política. La siguiente. La siguiente, Joaquín. Entonces, dentro de la bibliografía que nosotros le mandamos, uno de los padres de la ecología social, que es tremendamente relevante, es un norteamericano, un sindicalista norteamericano que se llama Murray Bookchin, que vivió entre el año 1920 y el año 2006. Y él plantea varios elementos que son fundamentales dentro de la formulación de la ecología política. El primero es que el sistema de mercado, y particularmente el sistema capitalista, es decir, el sistema de mercado más acumulación, simplifica la naturaleza, que es una obra compleja, es un sistema complejo de millones de años, sino que también, dado la forma de estructuración del mercado, que es la lógica que establece las relaciones sociales, va simplificando también el espíritu humano, no solamente simplificando la naturaleza para poder utilizarla, transformando, simplificándola solamente como en recursos naturales o materiales, sino que también va simplificando el ser humano, que finalmente, bueno, está transformado en fuerza de trabajo, particularmente, y al simplificar el espíritu de la humanidad, le está quitando la complejidad y le está quitando la posibilidad de plenitud que contribuye a formar personalidades creativas y personas realizadas en todas sus potencialidades. Entonces, el sistema de mercado y el sistema capitalista es el primer problema que identifica la ecología social en relación a la problemática ecológica. Señala Bookchin que si no ponemos fin al sistema de mercado o a la mercantilización del planeta, la mercantilización de las relaciones entre los seres humanos, etc., se va a generar un proceso de simplificar, dice él, el espíritu humano a tal punto que este espíritu de rebeldía que tiene el ser humano, de velar por la armonía, de velar por la justicia, de velar por la realización, por la equidad, etc., desaparecería
y eso es grave porque es el único, es la única energía humana que es capaz de promover un cambio para resolver los problemas del planeta o, como dice él, reverdecer el planeta, que hoy día obviamente está en una situación de tremenda crisis y por lo tanto de opacamiento o de ennegrecimiento. Entonces, el punto interesante acá es que el sistema de mercado no es solamente un sistema que se aplica en la economía, sino que es un sistema de utilitarismo, es un sistema de materialismo que se aplica a las cosas, a la naturaleza, solamente en la dimensión de las cosas, de la materialidad, pero también se aplica a las personas. Por lo tanto, las personas son concebidas desde la perspectiva de su valor de mercado y no de la perspectiva de su plenitud o sus capacidades o sus potencialidades. Y señala que si no se genera un proceso de desmercantilización de la sociedad y de la economía, es muy difícil que los seres humanos vuelvan a tener un verdadero desarrollo como sociedad, como comunidad y como persona. Por eso señala Booking que la nueva política, una política que supere la mercantilización, el mercado, el extractivismo, no debe tener como único objetivo el salvar el planeta o reducir los problemas ambientales, sino que tiene que tener como objetivo crear una sociedad verde, una sociedad ecológica, una sociedad de carácter libertario y donde obviamente haya una base de participación, dice él, de una alternativa política a nivel de base. Por lo tanto, claramente aquí hay una noción de que es absolutamente necesario volver a una valorización del ser humano con sus potencialidades y en base a cada una de las personas y las comunidades hay que construir un sistema de relaciones y un sistema de decisiones políticas basadas en la decisión de las bases. Él le llama a nivel popular, pero también supera a nivel popular, que son conceptos que han utilizado otras ideologías en el pasado, y señala en general es una participación o una alternativa política a nivel de base. Y a nivel de base puede ser a nivel de organizaciones sociales, puede ser a nivel de comunidades territoriales. Está hablando de una escala de base, de una escala que está vinculada al piso, a la tierra, y que obviamente tiene una concepción horizontal, no jerárquica, sino que la tierra, el medio ambiente, la primera organización que es la comunidad de base. La siguiente. ¿Cuáles son las prioridades de acción para la ecología social? Primero, y yo creo que en Chile, particularmente por el tema del cambio climático, con todo el movimiento por la acción climática, pero también en el estallido social se ha podido empezar a ver este fenómeno, es evidenciar las relaciones existentes entre los problemas ecológicos y los problemas sociales. Y aquí yo creo que es tremendamente relevante porque, si bien es cierto, no está formulado mayoritariamente, hoy día tanto en el problema del agua, de la sequía, de la escasez de agua, de los camiones aljibe, de la privatización del agua, de la concentración de los derechos de agua, como los problemas del cambio climático, hemos visto que claramente no hay ninguna separación entre los problemas sociales y los problemas ecológicos. Ambos dos, la concentración del poder, la concentración de la riqueza, la concentración de los mercados, las desigualdades sociales, obviamente son los que están creando los problemas ecológicos, los problemas vinculados a las carencias de agua, los problemas vinculados
a la quema de combustibles fósiles, la generación en base a carbón, las zonas de sacrificio, etc. Entonces, el primer elemento es justamente evidenciar siempre las relaciones entre los problemas ecológicos y los problemas sociales. Los problemas ecológicos no se generan solos, no se generan solamente porque una tecnología contaminó, sino que se generan porque hay un actor social que tiene ciertos intereses, que utiliza ciertas tecnologías, ciertos productos, ciertas formas de producción o de consumo que va a evidenciar un problema social que el que está generando este problema ecológico. El segundo elemento importante para la ecología social es demostrar que una sociedad basada en la economía de mercado y en la explotación de la naturaleza y en la competencia entre las personas, en este mercado entendido como competencia, lo más competitivo, acabará por destruir el planeta. Por lo tanto, señala, continuar con la explotación de la naturaleza y con la competencia del mercado no es posible, dado que no hay ninguna posibilidad de mantener la vida en este planeta. Dice que para ser posible que la gente entienda que para resolver los problemas con la naturaleza tenemos que preocuparnos de las relaciones sociales. No sacamos nada con dictar una serie de leyes o imponer por decreto o imponer por constitución. Una constitución ecológica si verdaderamente no construimos esta forma de resoluciones, de convivir con la naturaleza en base a las relaciones sociales y por lo tanto a un conjunto de una sociedad que es la que en sí misma encarna el interés de llevar adelante una sociedad para resolver los problemas ecológicos. Por lo tanto, aquí claramente advierte sobre una posibilidad de un ecofascismo, porque nosotros podríamos tener mañana una constitución totalmente ecológica pero autoritaria. Y la ecología social llama la atención sobre eso. No es posible resolver los problemas con la naturaleza si no resolvemos al mismo tiempo los problemas de las relaciones sociales. Porque en la medida en que todos en conjunto no tengan la noción de las cosas que hay que hacer en su conjunto, obviamente no van a generar, como dice la ecología social, un sistema unificado con una visión coherente, basada en un análisis crítico, obviamente, de lo que está ocurriendo hoy día, y en soluciones a nivel político, pero también en cambios a nivel personal y cambios a nivel histórico. Y la ecología social siempre va a poner el énfasis en dar la fuerza al pueblo o dar la fuerza o la toma de decisiones a la sociedad en su conjunto. Dice que es la única forma de realizar, es la única forma de darle un sendero seguro, estable, a una nueva alternativa de sociedad. Y con ese seguro estable de una sociedad comprometida con esta visión de mundo coherente, obviamente va a establecerse una forma de relación horizontal, solidaria, que vele por el bien común, etc. Pero hay una crítica acá o una advertencia. Es difícil que desde una estructura jerárquica, a través de un Estado centralizado, etcétera, pueda verdaderamente resolverse los problemas ambientales. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de acción desde la perspectiva de la ecología social? Y esta es la base de la ecología política que vamos a ver a continuación. Las prioridades de acción para la ecología social es crear una cultura política con una visión libertaria, con una visión de autonomía, con una visión de que cada ser humano es un actor político y no limitarnos a un proyecto ejecutado por el Estado. Se señala que es relevante armar una literatura, una narrativa política, una cultura política que lleve a la gente a participar,
liberándose autónomamente de este tipo de economía de sociedad y sensibilidad. Por lo tanto, aquí hay un primer elemento tremendamente importante en la ecología social y que ya es una plataforma o una declaración política, es que claramente cada persona con esta visión libertaria es un actor político y es relevante su participación en la medida en que con la participación de todos construimos una forma de sociedad autogestionada, libertaria, que no se limita a ejecutar o ser mandatados por un proyecto que ejecuta el Estado y que es decidido desde las élites que obviamente administran el Estado. Por lo tanto, aquí hay un primer tremendo elemento relevante que vemos la multitud de las calles, la gente que sale a señalar qué es lo que quiere la sociedad, que muchas veces es lo que verdaderamente quiere la sociedad y no lo que los representantes de la sociedad, ya sea en el gobierno de turno o en el parlamento de turno, dicen representar lo que quiere la sociedad. La ecología social hace esa distinción política. El segundo elemento de prioridades de acción señala que las personas, las comunidades, las dirigencias, las organizaciones sociales tienen que elaborar estrategias para conducir a la gente, para autoconducirse a participar en procesos de transformación social. Porque si no es la gente la que quiere cambiar la sociedad y la que plantea estos cambios de la sociedad, entonces no se efectuará en la sociedad ningún cambio real ni radical. Y yo creo que este punto ya lo tenemos bastante claro, es lo que hemos visto en los últimos años de historia de la transición en Chile, donde hemos visto gobiernos del centro, de la socialdemocracia, gobiernos de derecha, etcétera, y no hemos visto cambios sustanciales, hemos visto más bien cambios cosméticos. Y la ecología social acá, dándole paso a la ecología política, plantea claramente, si es que la gente no participa en un proceso de transformación social, esa transformación social no va a llegar. No va a haber ningún cambio real ni radical si cada uno de los actores de la sociedad no se pone, obviamente, como un actor político y participa de esos cambios. Y por lo tanto, desde de las prioridades de acción se señala que es necesario construir y ofrecer a toda la gente, a la sociedad en su conjunto, una imagen unitaria de lo que queremos, una visión práctica de lo que queremos y una visión ética al mismo tiempo. Esta es la única forma, teniendo un proyecto colectivo, que en este caso puede ser el momento y el proceso de generar una nueva constitución, puede ser el momento, el proceso en el cual construyamos unitariamente una visión concreta de lo que queremos dejar formulado en esa constitución como principios, como valores, como derechos. Pero aquí hay un llamado tremendamente, digamos, fuerte a dialogar, a, a analizar, a criticar, a discutir, con el objeto de llegar a estos elementos que nos representan en forma conjunta y poder llevarlos claramente a la política para generar los cambios de la sociedad. Si no, augura la ecología social, no habrá ningún cambio real ni radical porque las jerarquías se establecen y se consolidan y se cristalizan en las estructuras institucionales y políticas y por lo tanto no son gestores del cambio. Lo que está queriendo decir es que el Estado, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, no son ninguna garantía de cambio. El cambio siempre lo ha llevado tradicionalmente y lo va a llevar en el futuro adelante la sociedad en su conjunto, que cambia al Ejecutivo, las reglas del Ejecutivo, que cambian las reglas del Legislativo, es decir, las leyes, etcétera, y que cambian las formas de la justicia. La siguiente.
La siguiente, Joaquín. Y quería terminar esta parte de la ecología social, antes de pasar a las 4 diapositivas sobre ecología política, con unas preguntas que hace Murray Bookchin que nos parece tremendamente relevantes hoy día. La primera dice si queremos reverdecer el planeta, si queremos resolver los temas del calentamiento global, si queremos resolver los problemas del agua, ¿cómo podemos hacerlo sin reverdecer a la sociedad misma? Es decir, sin generar una conciencia que verdaderamente logre profundizar y hacer carne lo que eso significa. La defensa de la vida, ¿qué significa defender la vida? ¿Qué significa construir una comunidad con solidaridad? La segunda pregunta, que es tremendamente relevante, es que dice, si queremos reverdecer la sociedad, ¿cómo podemos pensar en una participación del mundo natural que no tome en consideración la participación popular en la vida social? Es decir, podemos proteger el medio ambiente, podemos reestructurar, podemos restaurar las áreas degradadas, podemos terminar con la contaminación, podemos establecer sistemas de evaluación ambiental, podemos establecer una política energética justa y limpia, podemos generar una soberanía alimentaria digamos, adecuadamente y ecológicamente sustentable, sin que haya una participación popular y haya una idea encarnada en la sociedad sobre ello. Y hace una advertencia que es tremendamente relevante, y yo creo, y que muchos nos hemos dado cuenta a través de los años, es que si queremos conquistar el poder para cambiar la sociedad, les garantizo que vamos a perder. Y eso es tremendamente relevante, particularmente hoy día en el proceso constituyente, porque hemos tenido en Chile una serie de gobiernos después de la dictadura, hemos tenido una serie de gobiernos de corte neoliberal, 2 de ellos al menos, todos los otros de corte socialdemócrata. Pero la verdad es que las reglas del juego, las reglas del desarrollo económico, las reglas de mercado, se han ido profundizando, no han cambiado. Y hemos visto que hay sectores, se han creado nuevos partidos, incluso tenemos partidos bastante anticapitalistas que han sido parte de las coaliciones de gobierno. Y se ha creído que conquistando el poder, es decir, ingresando al gobierno, se va a cambiar la sociedad y se van a resolver los problemas. Y resulta que tenemos varios de esos partidos progresistas siendo parte de gobiernos, del gobierno pasado, particularmente de Bachelet, y no vimos cambios fundamentales. No vimos cambios fundamentales ni en la gestión de las aguas, no vimos cambios fundamentales ni en las AFP, no vimos cambios fundamentales ni en las leyes laborales. Por lo tanto, ahí hay un peligro. Y aquí la ecología social y la ecología política hacen una advertencia. Si queremos solo conquistar el poder para cambiar la sociedad, les garantizo que vamos a perder. Lo que se está diciendo acá es que la única forma de cambiar la sociedad es un proyecto colectivo. Es un proyecto no de un partido, de una élite política, no es de una coalición política, es un proyecto colectivo de la sociedad en su conjunto, o de la mayoría de la sociedad en su conjunto. Es un proyecto colectivo como el que generó la movilización social, el estallido social, que logró en una semana que el sector político, el parlamento, el gobierno, tuviera que abrirse a un cambio constitucional, que no se había abierto nunca. Es decir, la única posibilidad de cambiar es la movilización social y es que los temas del cambio estén apropiados por la mayoría, no por una élite. Y esta es una tremenda lección para el proceso constituyente, que vamos a ver en la próxima clase. Es una tremenda lección porque no sacamos nada con hacer un proceso impecable entre los mismos de siempre, en los mismos que han tenido acceso a la universidad o que
van a ser convocados a ser constituyentes, o que son miembros de juventudes políticas, o que son abogados, etcétera, etcétera. No tenemos una garantía de un buen proceso si es que no somos capaces de que sea realmente, verdaderamente participativo, y que por lo tanto este proceso de escribir las reglas de la casa común, o las reglas que nos van a motivar, las reglas, los deberes y los derechos de los habitantes de este territorio, tiene que ser un consenso, tienen que ser un consenso de toda la sociedad. La siguiente. Entonces, vamos a terminar esta última parte viendo un poco qué es lo que es la ecología política, y también vamos a ver una diapositiva sobre la política ecológica, que no es lo mismo, con el objeto de poder diferenciarlo, y que nos sirva también para la próxima clase en la Constitución, porque política ecológica, vamos a verlo, introducir elementos ecológicos en la política convencional no nos lleva a ninguna parte. Y ecología política implica cambios mayores, y por lo tanto hoy día estamos, los que tenemos una sensibilidad socioambiental, estamos en ese entremedio de ese paradigma, y tenemos que saber, o por lo menos discernir un poco de qué se trata. La siguiente. Acá tomé varios políticos y varios pensadores teóricos de la ecología política, desde André Gorz, que es uno de los más antiguos, Petra Kelly, que fue la fundadora del Partido Verde Alemán, Alain Lipietz, que es un eurodiputado por los Verdes, Joan Bosquet, uno de los ideólogos, Daniel Cohn-Bendit, que participó en la Revolución de Mayo en París en el 68, y que hoy día también es eurodiputado, Joan Martínez Alier, que es un economista español, que fue diputado por los Verdes en Barcelona. Tomé todos estos autores por si ustedes después los quieren seguir, para plantear un poco, sistematizar lo que plantea la ecología política. Y es como hija de la ecología social, o hermana de la ecología social, plantea el primer punto, que es fundamental, y eso yo creo que ya el sentido común en Chile, los movimientos sociales lo están ya como asumiendo, con dificultad, pero lo están asumiendo. El primero es la claridad de que la crisis ecológica no es solamente una crisis ecológica, sino que también es una crisis social y política. O sea, la crisis ecológica no es porque el sistema político y social está perfecto, sino que justamente porque el sistema social y político ha generado esta crisis ecológica, y por lo tanto es parte de una triple crisis, que es ecológica, es social y es política. Y al igual que la ecología social señala la causa de esta crisis ecológica, pero también la causa de la crisis social y política es el sistema capitalista. El sistema capitalista, que es acumulación de riqueza, es productivista, está obsesionado por la productividad más allá del objetivo de la productividad, y está basada en un modelo de consumo. Es decir, esta acumulación y esta producción está al servicio de este modelo de consumo. Y claramente propone la ecología política una sociedad postproductivista. Por lo tanto, no pone en centro ni la economía, ni la producción, sino que señala que debemos construir una sociedad postproductivista. Y no solamente una sociedad con crecimiento cero, como plantean algunos teóricos hoy día en Europa. Europa ya creció, tiene un nivel de bienestar, no tenemos para qué seguir creciendo económicamente, es decir, el PIB ya lo obtuvimos, no tenemos para qué seguir teniendo más Producto Interno Bruto, sino que no, postproductivista, la producción, la actividad económica y la producción de cosas no puede seguir siendo el centro de la sociedad. Y los 5 elementos que destaca como principio
la ecología política y que son tremendamente útiles para el proceso constituyente, es primero exigibilidad de los derechos humanos. Los derechos humanos son la base. Las personas, las comunidades, las sociedades son la base de cualquier sistema social, político, económico. Y por lo tanto, esa sociedad económica, política, social, tiene que estar construida en base a al ejercicio de los derechos humanos. El segundo elemento que plantea es la distribución de la riqueza y de los beneficios del desarrollo económico, del desarrollo energético, del desarrollo agrícola, del desarrollo científico, del desarrollo tecnológico, etc. Es decir, la distribución entre todas las personas, la distribución en la comunidad y en la sociedad, no solamente de la riqueza monetaria, sino que de los beneficios del desarrollo científico, tecnológico, agrícola, etc. Por lo tanto, es una mirada de equidad que va más allá de la equidad económica, sino que es una equidad social, política, económica, cultural, etc. El tercer elemento que plantea es la economía ecológica. Y la economía ecológica la plantean como satisfacer las necesidades de las personas, pero dentro de los límites del planeta. Y no habla de satisfacer los lujos o satisfacer los ideales o satisfacer cualquier cosa. Dice satisfacer necesidades dentro de los límites del planeta. Y por lo tanto acá, no para la mayoría de la sociedad, pero particularmente para los países ricos y particularmente para los sectores ricos de todas las sociedades, tanto en los países del norte industrializados como en nuestras sociedades, señala, mire, no, aquí el tema no es continuar con una sociedad de lujos, de bienestar, sino que acá, dentro de los límites del planeta, tenemos que asegurar la satisfacción de las necesidades de las personas. Y eso implica, dentro de la economía ecológica, implica que aquellos sectores que tienen más que para satisfacer sus necesidades, tienen que asegurar que todos puedan satisfacer sus necesidades. Y por lo tanto hay una contracción económica para algunos sectores con el objeto de ampliar las posibilidades económicas de otros sectores. ¿Por qué? Porque dentro de un planeta limitado tiene que haber una cierta posibilidad de que todos puedan satisfacer las necesidades y no que unos tengan alimentación extra a costa del hambre de otros, o que tengan derechos sobre energéticos, a bienestar energético, frente a otros que no tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades energéticas, etc. Entonces, acá la economía ecológica, al plantear la satisfacción de las necesidades como el punto base, dentro de los límites del planeta, inmediatamente está diciendo, mire, aquí hay unos que tienen que bajar su consumo y sus niveles de bienestar para hacer posible que otros tengan la posibilidad de tener un bienestar. Por lo tanto, detrás de esta economía ecológica hay una justicia económica y una justicia ecológica al mismo tiempo, que podemos ver después en las preguntas, etc. El cuarto elemento es la distribución del poder y la participación vinculante. Acá la ecología política es absolutamente intransable en la distribución del poder y la participación vinculante, incluso dentro de la mayoría de los partidos ecologistas a nivel de Europa, etcétera. Los cargos son no más de un año, no más de 2 años, son turnos. La gente se rota para no acostumbrarse al poder o quedarse en el poder y dar la posibilidad de que todos experimenten el rol de hacerse cargo de situaciones de poder. Entonces, a eso se refiere la distribución del poder entre los pares, la distribución del poder entre
el centro y los territorios, la distribución del poder en los distintos estamentos de la sociedad. Y la participación vinculante. La participación no es una participación decorativa o no es consultiva, sino que es una participación vinculante. Es decir, acá lo que decide una forma de votación plebiscitaria o lo que sea es vinculante. El resultado de esa votación es lo que se hace. Y no solamente se hace en relación a elegir los representantes, sino que se hace en relación a los planes de ordenamiento territorial, a si se acepta una inversión en un territorio o no, a si en una cuenca se puede hacer un proyecto o no, etcétera, etcétera. La participación de la sociedad, de las comunidades de los territorios es vinculante. Y finalmente, el quinto elemento fundamental de principio es la descentralización y el cambio de escala. Y aquí el eje es el territorio. En general, la ecología política está en contra de los estados nacionales concentrados. Es una ideología que está mucho más vinculado a la descentralización, a la territorialización, y por lo tanto establece un poder de decisión en los territorios, en las comunidades. Otro nivel de decisión, lo que no se pueda decidir a nivel territorial, se decide a nivel municipal. Lo que no se decide a nivel municipal puede ser a nivel regional, y en general la opción es por gobiernos regionales, que en conjunto pueden conversar y constituir una posición nacional, pero que en ningún caso van a ser representantes de una autoridad nacional en el territorio, como una especie de delegado presidencial en un territorio, sino que al contrario, son los territorios los que mandan por sobre la política y se ponen de acuerdo para la política nacional. Entonces, es una estructura de generación institucional desde abajo hacia arriba, y no desde arriba hacia abajo. La siguiente. ¿Qué es lo que plantea la ecología política? Implica ir a la raíz, plantea una transformación profunda de la vida material. Cuando la sociedad está preocupada de la satisfacción de las necesidades, de un bienestar básico, claramente hay una forma distinta de vida material, probablemente con menos objetos, más cultura, más tiempo libre, no tantas cosas, y por lo tanto, obviamente, no es una sociedad de consumo con cosas inútiles. Por lo tanto, acá un principal elemento es transformación profunda de la vida material, y eso implica una forma de transformar de cómo producimos y cómo consumimos. Y transformar la vida de la comunidad y la toma de decisiones. El principio de la ecología político en este planteamiento es una ética política que se formula de qué forma. Es bueno para mí lo que es bueno para todos. Es decir, lo que es solamente bueno para mí y no es bueno para todos o no es para alcance de todos, no es bueno para mí tampoco. Y eso implica, obviamente, el desechar absolutamente las situaciones de privilegio de ciertas personas o de ciertas comunidades en relación a otras comunidades y a otras personas. Y aquí, por lo tanto, la ética política es lo que es bueno para todos, es bueno para mí, o es bueno para mí lo que es bueno para todos. Y por eso se ha planteado que en general es más radical que las ideologías progresistas previas, que obviamente han tenido un elemento principal en el discurso, pero que llegado al poder, obviamente han vuelto a reproducir las mismas estructuras jerárquicas de las ideologías del siglo pasado. La siguiente. ¿Cuáles son los elementos y que ustedes lo van a poder ver en varias campañas y en varias organizaciones, en varios movimientos sociales en Chile, etcétera? El primer elemento critica la monetarización de la naturaleza, como señalan que es una extensión de las relaciones mercantiles,
hacia niveles donde antes no existían. Y obviamente hay un rechazo a la mercantilización de la naturaleza y de los procesos de la biosfera, por ejemplo, la mercantilización del patrimonio genético, todo esto, la propiedad intelectual sobre las semillas, los organismos transgénicos o genéticamente modificados que se patentan y que se convierten en propiedad de alguien que obviamente lo establece para el mercado. Hay una tremenda crítica de la mercantilización de la fotosíntesis, la mercantilización de la fotosíntesis de la biomasa a nivel internacional es particularmente el usar o el argumentar la importancia de los bosques o la importancia del Amazonas porque captura, a través de la fotosíntesis, captura CO2. Y por lo tanto se establece una compra-venta de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero a través de la capacidad que tienen sistemas de bosque que capturan CO2 y por lo tanto obviamente se usan materialmente como masas vegetacionales para la captura de CO2, no dando importancia a la complejidad y todos los servicios ambientales o ecológicos que proveen los bosques a la sociedad y no solamente por el tema de la captura de gases de efecto invernadero. Entonces, hay una crítica a la mercantilización y a la monetarización de la naturaleza para utilizarla para las funciones, así como las personas son fuerza de trabajo, los bosques serían sumideros de carbono. Entonces hay una tremenda crítica a esa simplificación que también señalaba la ecología social, esta simplificación de la naturaleza, de los seres vivos, para funciones del mercado. Obviamente hay una crítica también a la tecnología y a la infraestructura. Particularmente hay un rechazo a las megaciudades, a las mega herramientas, a las mega estructuras. Particularmente lo que podemos ver es grandes sistemas de transporte, los grandes sistemas industriales de la megaminería, por ejemplo, o de los sistemas industriales de energía, etcétera, porque señalan que estas megaestructuras, estas megatecnologías siempre van a generar nuevos despotismos, van a generar relaciones autoritarias. Relaciones de explotación y que en general no se producen a escalas pequeñas, pero que es caldo de cultivo para estas mega ciudades. Muestra en general la ecología política que la tendencia del capital mediante la explotación de la naturaleza, mediante el extractivismo, hay claramente una explotación también de las personas como fuerza de trabajo y que debido a que el capital con estas inversiones en extractivismo y en generación de empleo va generando más capital, va acumulando más riqueza y va a invertir en un proyecto minero acá, y si le va muy bien va a invertir en otro proyecto minero y después en otro proyecto minero, o en la agroindustria igual, un cerro con palta, si le va bien va otro cerro con palta, otro cerro con palta, etcétera, etcétera. Dice que la tendencia inherente del capital, de esta acumulación de riqueza, con su reinversión, es generar una explotación de la naturaleza y de las personas en forma expansiva y exponencial. Y que justamente esta explotación expansiva y exponencial del capitalismo es lo que ha generado la situación ambiental y la situación social en la cual nos encontramos. ¿Y cuál es la consecuencia de esta forma expansiva y exponencial? Es la desposesión de las comunidades y de los territorios y la expropiación a la gente, no solamente de sus territorios, sino que a la gente y a los pueblos se les expropia de su mundo, su cultura y obviamente su identidad.
su sentido, su forma de ser. Y esto obviamente es un elemento que no está tan teorizado. Yo diría que probablemente en los últimos 10, 15 años recién está siendo teorizado, pero que es lo que vemos claramente, donde hay un gran emprendimiento minero, agroindustrial, hidroeléctrico, lo que sea, se produce una erosión, no solamente en el territorio, sino que se produce una erosión en esa comunidad, que muchas veces va a perder por su monetarización, va a perder su cultura, va a perder su sentido y obviamente va a perder su convivencia. La siguiente. La siguiente. No, la anterior, por favor. La que sigue. Entonces, la ecología política tiene este planteamiento radical. Hay muchas personas que confunden la ecología política con la política ecológica, que no es lo mismo. La política ecológica es el ingreso de los temas ecológicos o ambientales en la política institucional de los estados. Y eso es lo que ustedes más conocen, las cumbres de Naciones Unidas del año 72, que es la primera sobre el medio ambiente humano, después la cumbre de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo, Río 92, después la cumbre de Naciones Unidas sobre el desarrollo sustentable, la Convención de Cambio Climático, la Convención de Protección de los Bosques, las leyes nacionales como la Ley Chilena de Medio Ambiente, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la norma de termoeléctricas, etc. Esas son políticas ecológicas o ambientales que han sido incorporadas en la política institucional de los estados, que han venido como disciplinando la política extractivista, las políticas de desarrollo, las políticas de explotación de los recursos naturales, ha venido como domesticando, haciendo pequeños estudios de impacto ambiental, poniendo pequeñas normas de contaminación atmosférica, etcétera, etcétera. Entonces, hay una tremenda diferencia entre lo que es la ecología política versus lo que es una política ecológica que se incorpora dentro de una política convencional como la que tenemos. Por lo tanto, política ecológica son las convenciones, los protocolos internacionales, las cumbres, las leyes nacionales, las condiciones ambientales de los tratados de libre comercio, las normas de agua, las normas sobre calidad atmosférica, etcétera, etcétera. Pero eso no es ecología política. Eso es política ecológica o política medioambiental dentro de la política institucional de un Estado que puede ser capitalista o socialista, o etcétera, etcétera. Entonces, hay una diferencia bastante grande, no son parte de lo mismo. Y finalmente, la última, por favor, la siguiente. Entonces, finalmente tenemos desde la ecología política varios elementos para el proceso constitucional, para el proceso de la nueva constitución. Tenemos exigibilidad de derechos humanos como base de la convivencia de estos seres vivos que son los humanos, en la distribución de la riqueza y los beneficios del desarrollo. Tenemos la ecología, la economía ecológica como satisfacción de necesidades dentro de los límites del planeta, la distribución del poder y la participación vinculante y la descentralización con el cambio de escala. Esto aún desde una perspectiva absolutamente antropocéntrica. Por lo tanto, dentro de la ecología política hay elementos que nosotros podemos utilizar y que tienen sus fundamentos para una constitución ecológica. Pero no necesariamente con eso vamos a estar cubriendo los derechos de la naturaleza. Y en general en el debate constitucional, particularmente desde la perspectiva de la sociedad civil, de las organizaciones sociales,
había un tremendo interés en emular y ver la posibilidad en Chile de incorporar algunos elementos que se incorporaron en las constituciones de Ecuador y de Bolivia, también en el caso de Nueva Zelanda, a través de los pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza. Entonces aquí hay un debate que viene. Los derechos de la naturaleza están dentro de la ecología política, pero vienen desde otra rama que se llama ecología profunda, que probablemente podemos ver rápidamente al inicio de la clase número 2, pero es un tema en el cual está abierto, está dentro de la ecología política, no obstante, claramente es un tremendo trabajo a desarrollar. Lo hacemos, los derechos de la naturaleza, desde la perspectiva de la naturaleza misma, lo hacemos a través de los derechos humanos a proteger la naturaleza, si es que es una constitución de los humanos, es en estos derechos de los humanos que vamos a poner la defensa y los derechos de la naturaleza, lo vamos a poner directamente. ¿Quién va a representar los derechos de la naturaleza en la Constitución? ¿O va a haber una especie de defensor de la naturaleza, así como hay un defensor de los derechos humanos, como puede haber un defensor del pueblo? Entonces, ahí hay una serie de preguntas de cómo discutir y de qué elementos poner en este marco de derechos de la naturaleza, en la medida en que ni Ecuador ni Bolivia han logrado operativizar los derechos de la naturaleza establecidos en los propios textos constitucionales. Por lo tanto, aquí hay un tremendo desafío. Y bueno, quería un poco quedar hasta ahí con el objeto de dar la posibilidad de que tengamos un diálogo. Muchas gracias, Sara. ¿Te parece si es que abrimos la participación y vamos juntando de a 3 intervenciones y luego tú vas respondiendo? Pueden ser preguntas o comentarios, por supuesto. ¿Te parece? Sí, perfecto. Vale, entonces les pido eso, que por favor vayan levantando la mano, hay una opción, y ahí vamos a ir dando las palabras. Vamos a juntar 3, contesta Sara y así. Tenemos unos 15 a 20 minutos. Entonces, por favor, Nico, activa el micrófono y luego Nicole. ¿Aló? Hola Sara, muchas gracias por tu presentación, súper interesante. Es lo que nos falta, yo creo, un poco empezar a educarnos a todos. Y tenía dos preguntas. La primera es que estuvieron ahí preguntando harto en el chat, ¿cómo ocupas tú el término libertario? Porque como se ocupa actualmente en la política, yo creo que es como un poco distinto a cómo fue originalmente pensado el término. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo ves tú el tema de, o sea, evidentemente para conseguir este cambio tiene que venir desde las bases? Entonces, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo hacemos que la gente que a veces que no está organizada, que no está educada, siendo que también a veces ni siquiera hay una filosofía, una teoría en muchas cosas, ¿cómo hacemos fluir toda esta energía hacia un modelo más organizativo? Súper, excelente pregunta. Nicole. Perdón, se me quedó parado el video. No hay problema. No, era la misma pregunta que dijo Nico sobre el tema del concepto libertario. Así que nada, no. Gracias, Sara, por la presentación. Muy bien. Por ahora no hay más comentarios o preguntas, manos levantadas, así que te sugiero comenzar con eso, Sara, y luego... Disculpa, yo también quiero hacer una pregunta. Dale, Felipe. ¿Sí? Sí, dale. Dale. Ok, mi pregunta tiene que ver con, bueno, quizás se habló igual de que hay que cambiar el sistema, básicamente hay que cambiar el sistema económico, pero de todas maneras me gustaría saber tu visión, cómo ves los negocios que se están haciendo ecológicos, por ejemplo, el negocio del reciclaje del plástico y todo esto,
que en mi visión, claro que ayuda, pero se encuentra fuera de lo que se plantea ahora. Y que yo también estoy de acuerdo en que se tiene que hacer una transformación del sistema y que no solo tiene que entrar este capitalismo verde. Eso. Caterina. Caterina, disculpa. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Hola, es que se me había ido el internet. Un segundo. Espero no irme, que no se vaya el internet mientras pregunto. Es que como que siempre tomamos como referencia las constituciones de Bolivia, de Ecuador, pero hemos terminado viendo que finalmente en el caso de Bolivia termina siendo como un extractivismo de Estado y también que muchas veces se apela a que ante situaciones económicas complejas tenemos que darle al mismo espacio, o sea, tenemos que nuevamente apoyar el extractivismo. Entonces, más allá de que en una constitución se consagre el derecho de la naturaleza o se pueda generar una forma de que el extractivismo no sea bajo la premisa bajo la cual un sistema económico se funda en Latinoamérica, ¿no será que tiene que ver más que nada con la forma de caudillismo o de presidencialismo que existe en Latinoamérica, que finalmente dando un poco lo mismo la Carta Magna se terminan haciendo cosas distintas? No sé si se escuchó. Sí, perfecto. Dale con esa, Sara, y luego apuntamos que ya hay temas para la próxima vuelta. Por favor. Mira, excelente las preguntas, voy a ir, y son todas están como en la misma, en la misma línea. Voy a empezar por el tema de Caterina, el tema del extractivismo de Estado. Eso es lo que pasa cuando nosotros pensamos de que puede haber un modelo en el cual delegamos en el Estado las decisiones. Porque eso significa que sea el que sea que está en el Estado, va a tomar las decisiones por nosotros. Y lo relaciona y vamos a tener extractivismo de Estado. En el caso de Chile, extractivismo de Estado a través de Codelco, destruyendo glaciares en Andina, en Rancagua, en Caletones, olvídate, es igual de extractivista que el resto de la sociedad. La diferencia es que las ganancias van a los fondos fiscales, pero extractivismo es exactamente igual. Y tú vas a ver extractivismo en el gobierno de Evo Morales, vas a ver extractivismo en el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, vas a ver extractivismo en el gobierno de Chávez. O sea, hay un extractivismo progresista y que en el fondo se supone que es mejor porque es extractivismo de un gobierno progresista. No, es el mismo problema. Entonces, claramente eso nos lleva a que no solamente el cambio es el cambio en la economía, sino que también es el cambio en la política al mismo tiempo. Y voy a la pregunta que hacía Nico. Justamente porque si no se reestructura la gobernanza de la toma de decisiones sobre el medio ambiente y sobre la sociedad, no hay ninguna posibilidad de no caer en estos temas de extractivismo de gobiernos progresistas, comillas, que van a ser la misma destrucción finalmente que el extractivismo de gobiernos conservadores. Probablemente unos van a distribuir un poquito más, pero no más que eso. Entonces, no hay un cambio en la economía sin un cambio en la política. Y a eso voy con el tema de libertario.
Libertario desde la perspectiva de la ecología social y de la ecología política es basada en la autodecisión. Cada persona, cada ser humano tiene el derecho a su cultura, a su creencia, a decidir sobre su propio desarrollo, decidir sobre su territorio. Eso es lo que se llama autodeterminación. Por lo tanto, el libertario está relacionado con justamente el tema de la autodeterminación. Es un poco lo que señalan, y lo más parecido es lo que señalan los pueblos indígenas. El derecho al consentimiento previo, libre e informado. Eso es una situación de libertad. Sara, Es una solución para la autodeterminación social que decide ecología social. Esa es en este carácter de autodeterminación. ¿Se cortó? no, ahora ¿Se cortó? ahora te volvimos a escuchar, pero se escuchó cortado. Entonces es en este elemento, voy a poner, parece que un sonido acá. Entonces, en el libertario está derecho a la autodeterminación. Y es por eso que la pregunta que señalaba Nico es que ¿cómo nos organizamos para esto? Bueno, se organiza a nivel del territorio. La primera organización es a través de la comunidad en el territorio. Y por lo tanto, la comunidad se organiza para ver cómo organiza ese territorio y obviamente a partir de ahí se va discutiendo y dialogando con la comunidad del lado, y tendrán que dialogar cuenca hasta la desembocadura de la cuenca para ver cómo hacen la gestión integrada de una cuenca. Pero no se nombra un ente externo que es el que va a gestionar la cuenca. Entonces, ¿qué es lo que permite la organización en el territorio, que es la primero núcleo, permite que la toma de decisiones no podrá entregar un derecho y el tipo va a llegar con su derecho que le entregó el Estengo Estudio de Impacto Ambiental, porque ahora a lo más que puede hacer la comunidad es comentar el estudio de impacto ambiental, pero de un derecho que ya ha tenido. Entonces, eso no debería ser, y para el libre e informado, porque el primero que decide sobre el ordenamiento territorial y en la comuna, el plan de ordenamiento en la región, son la gente de la comunidad, de la comuna y de la región, pero no del Estado central. Sara. Entonces, por eso que la ecología es una cultura libertaria. ¿Se fue? Se escucha muy cortado. Te propongo, igual como estamos terminando la hora, y afortunadamente la clase se pudo realizar bien, que las personas que tengan preguntas las puedan plantear por el chat, yo las recopilo y partimos la próxima clase procurando hacer una reflexión y una síntesis sobre esas preguntas antes de iniciar la próxima clase. ¿Te parece? A mí porque sí, no sé. No se entiende finalmente la idea, porque se ralentiza. Sí, perfecto, me quedo
Perfecto. Vale, Me quedo con las preguntas de Nico, Felipe y la Caterina. Sí. Súper. Entonces, por favor, quienes tengan preguntas, las pueden plantear, por favor, por el chat. Va a permanecer abierto unos minutos. Y mientras tanto, aprovecho de comentarles que, bueno, que la clase fue grabada y que va a ser subida a YouTube ¿Pate de zanahoria? y va a ser enviada a sus correos junto con la presentación también de la clase. Así que, por favor, hagan las preguntas en el chat y partimos la próxima clase respondiendo. Muchas gracias a todas y todos. Voy a permanecer unos minutos más con la sesión abierta para poder recopilar las preguntas. Pero hasta luego, que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Sara, por la espectacular presentación. Discúlpeme, yo estoy acá en el Cajón del Maipo rodeada de nieve y puede que por eso la señal no está muy buena, pero para la próxima clase ahí nos ponemos al día. Ahora se escuchó perfecto. Bueno, hasta luego. Buenas tardes. Voy a dejar el chat abierto para que hagan las preguntas. Si quieren. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, vale, por compartir la sabiduría. Adiós. Muchas gracias, Sara. Y gracias a Gema. Muchas gracias, profesora. Sequísima. Se pasó, se pasó. Nos vemos el 7 de julio.